¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Soy Luis. Empezamos esta semana, este lunes 9 del 10 del 2023. Bendita semana, está pasando a nivel geopolítico de todo y también ha sido un fin de semana de muchas actividades. Pero empezamos el lunes recordándoos que tenemos un seminario online a uno de 4 horas titulado Viajes Estelares con el doctor Ángel Luis Fernández. Será en directo el 22 de octubre, es domingo 22 de octubre, en aulaspandora.com o en aulaspandora.es, o en la descripción del vídeo o en el chat he puesto el enlace o los enlaces o la forma de contacto que también podéis ver en pantalla, también los contactos directos de Ángel en pantalla, los míos. Y recordar, estamos saliendo a Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Odyssey. Mañana estaremos en Rumble o Ramble, en iVoox, Spotify, en otros lugares donde nos podéis encontrar. Pues dicho esto, familia, ahora ya me veis, pues vamos a saludar a Ángel, que lo tenemos en México. A ver, que entre ya. ¡Pam! ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Hola Luis, un abrazote. Pues aquí recuperándome un poco porque llevo unos días muy intensos, ¿no? Todo el día haciendo cosas y tal, y en fin, hoy creo que va a ser mi primer día más relajado, ¿no? ¿Y nos puedes contar algo de lo que ha sucedido aquí en México en este retiro magistral? Pues este es un retiro que estuvo limitado a 24 personas que no fueron elegidas, sino que digamos que se eligieron ellos, ¿no? Aunque lo transmitimos también online, ¿no? Pero aquí en presencia fueron 24 personas. Y Y nada, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Hemos tenido muchos invitados también, pero sobre todo hemos asistido a avistamientos de todo tipo y contactos de todo tipo, de manera que estas personas pues han quedado, pues pienso que absolutamente impactadas, ¿no? Eh, Hemos recibido también un largo mensaje de Ashtar que comunicamos ayer sobre, y publicaremos más adelante para compartirlo con todos, ¿no? Sobre el estudio de la inercia de esta línea de tiempo de la humanidad, es decir, la presentación de lo que va a ser el futuro inmediato a corto y medio plazo, ¿no? Y que resultó muy impactante, ¿no? Muy impactante. Así que bueno, pues esto fue un poco. Quiero resaltar que este es un punto caliente en el mundo, posiblemente el número uno en cuanto a avistamientos y todo esto, ¿no? Aquí entran y salen constantemente estructuras, constantemente. Cualquiera puede verlas. ¿Estos seres se dirían que son seres de una dimensión, bueno, que vienen de otro plano, o son como nosotros, me refiero de una tercera dimensión, o Hay, eso es fractalidad? hay de todo, pero habitualmente son seres que están también en esta dimensión o que son capaces de cambiar su nivel de vibración para ser percibidos, ¿no? Hay otros que no pueden cambiar y entonces solamente les percibes en silueta, medio transparentes, sabes, los ves, sabes que están ahí y demás, pero no pueden ya densificarse mucho más porque eso supondría su desaparición, ¿no? Y entonces hay de todo tipo, seres muy parecidos a nosotros y otros no tanto, hay de todo tipo, aquí hay de todo tipo. Impresionante. Pues ya sabéis, familia, le está dando una ruta por América, me ha dicho que ya a partir del martes está en Argentina, entonces ir mirando las actividades que tiene e iros apuntando porque lo vais a disfrutar mucho. Ahora tenemos un título, el del día de hoy, Desiertos, Misterios Encubiertos, pues le damos paso a Ángel y adelante. Bueno, pues este es un tema del que hace tiempo yo quería hablar, ¿no? Porque siento que los dos grandes misterios de esta esfera son los mares y los desiertos, justamente. O sea, de los mares no se sabe prácticamente nada y de los desiertos tampoco, ¿no? Pero seguramente más de uno se habrá planteado, pues, cómo ha salido esa fisonomía especial, esa orografía extraña de arena de los desiertos, una arena que además es distinta de la arena de las playas, ¿no? Y a mucha gente pues no le salen bien las cuentas, ¿no? Porque cuando empiezas a plantearte que, cómo se formó eso, ¿no? A una escala tan grande,
Y claro, hasta este momento los científicos consideran que eso se ha ido formando pues con la erosión de ciertas rocas, los vientos, sí, pero los vientos no, no cubren territorios tan extensos, ¿no? Perdón. Entonces hay una inquietud en esto, ¿no? Y si a esto le unimos el hecho de que desde la aparición de Google Earth ha habido muchas personas que se han dedicado a explorar la orografía de los desiertos, ¿no? Palmo a palmo, y se han ido descubriendo cosas, por ejemplo, pues en muchos de los grandes desiertos de la esfera hay lanzaderas espaciales, es decir, que nos encontramos con empresas de tecnología espacial que están lanzando desde los desiertos, ¿no? Y que solamente son perceptibles, o sea, si el que está mirando pues coincide que en ese momento se abrió una compuerta en la superficie cubierta habitualmente por arena y ven que sale un cohete por ahí, pues ya se dan cuenta de que esto debe ser más habitual de lo que parece. Si a esto le unes el hecho de que NASA interrumpió sus programas, por ejemplo, a la Luna, eh, pues a principios de los años 70, y uno empieza a atar cabos, dice, bueno, pues a lo mejor los ha interrumpido porque hay un montón de empresas privadas que están enviando a la Luna sus cohetes, ¿no? Y claro, si te preguntas cuál será el motivo, por qué mandan a la Luna está llena de elementos que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay un isótopo del zinc que está presente en la superficie de la Luna, en grandes formaciones rocosas, que aquí es indispensable para la industria electrónica, pero que es sumamente caro. O sea, se comenta que un gramo de, de ese material, de ese isótopo del zinc, cuesta aquí como $27.000. Entonces, desde esta óptica, pues claro, ir a la Luna pues es un buen negocio, ¿no? Van a la Luna, se traen material en ese sentido y imagínate, NASA se ahorra pues un montón de dinero en enviar cohetes allí y los empresarios de turno pues obtienen materia prima pues a un costo ridículo, ¿no? Y bueno, pues todo esto está conectado con los desiertos en el sentido de que empiezas a pensar que algo extraño ha sucedido ahí. Muchos especulan quién puso ahí esa arena y por qué. Esa arena es silicio puro, ¿no? Y sí es cierto que, bueno, son espectaculares, claro. O sea, son de alguna manera pues parecidos a los paisajes lunares, con dunas de colores que no se conocen, ¿no? Colores extraños, y las caravanas de camellos que van, los espejismos que producen esas arenas, ¿no? De brillo metálico, y hasta los oasis, ¿no? Quien conoce el desierto, quien ha estado en un desierto, pues se da cuenta inmediatamente que ir a un desierto es estar en otra dimensión. Es algo así como permitir pues, que la naturaleza imponga sus reglas y aprender a jugar con ellas, ¿no? Yo he estado muchas veces en desiertos y la verdad es que es espectacular aquello, ¿no? Las noches de los desiertos son irrepetibles, absolutamente irrepetibles. Y bueno, quisiera comenzar pues recordándoos que todos los conocéis, ¿no? Cuáles son esos desiertos pues, más importantes que hay en la esfera y que no todos son de arena, pero sí la mayoría, ¿no? El famoso Salar de Uyuni, que está en Bolivia, que es un desierto espectacular, ¿no? Totalmente blanco. Lo que pasa es que ahí no hay arena, hay sal, ¿no? Hay sal pues, para dar y tomar. Tiene más de 10.500 kilómetros cuadrados y el altiplano boliviano. Esto significa que está pues, a casi 4.000 metros del nivel del mar, ¿no? Y es uno de los lugares pues, más especiales. Si estáis por allí, es obligatorio que os escapéis a ver aquello porque merece la pena, ¿no? Sobre todo en época de lluvias, ¿no? Cuando el salar pues, se convierte literalmente en un espejo, ¿no? Porque tiene algo de agua, poca cosa, lo suficiente como para convertir aquello
en un espejo, ¿no? Y habréis visto fotografías donde es imposible distinguir el suelo del cielo, ¿no? Y esto está, pues, en la ciudad de Uyuni, ¿no? Y bueno, también, o sea, otro desierto fundamental, si uno está por ahí, pues es el desierto de Simpson, en Australia, ¿no? Que ocupa, pues, una parte importante del interior de la isla, ¿no? O continente, como queráis llamarlo, ¿no? Ahí prevalece mucho el polvo de óxido de hierro, ¿no? Y por eso resulta mezclado con la arena, pues muy rojo, ¿no? Ese es un territorio cargado de leyendas, ¿no? Donde hay un contraste, pues, brutal, ¿no? Azul y rojo, ¿no? Del cielo y la tierra. Y si vais de camping, pues allí donde se suele ir es a Alice Springs. Y, perdón, es un lugar espectacular, ¿no? Y se puede uno dar una ruta, alquilan 4x4, ¿no? Y hay que ir, hay unas aguas especiales, terapéuticas, de Dalhousie Springs, ¿no? Con montones de manantiales, ¿no? En Estados Unidos habría que mencionar también al Valle de la Muerte, de Death Valley, ¿no? Y este está cerca de aquí, en el desierto de California. Y la verdad es que es una especie de lección de vida en condiciones muy extremas, ¿no? Porque este es el lugar donde hay piedras que se mueven, ¿no? Y hay muchas teorías al respecto, ¿no? Esas rocas serpenteantes, ¿no? Estas están, creo recordar que en Racetrack Playa, y es un espectáculo desconcertante ese, ¿no? Y luego, bueno, pues en la zona oriental, los desiertos de Gobi, de Mongolia, de China, ¿no? Estos son de los más grandes que hay, pero también de los más enigmáticos, ¿no? Y son una parte fundamental de la ruta de la seda, porque hay algunos de ellos había que atravesarlos, ¿no? El desierto que comparten China y Mongolia, pues es una parte también fundamental, una parte clave de su historia, ¿no? Porque no sé si será por su condición fronteriza, pero Gobi tiene montones de misterios, ¿no? Y constantemente está desvelando tesoros, ¿no? Poco a poco, a la vez que uno, pues, se desconcierta con el tipo de arena que hay allí, ¿no? Y lo que van apareciendo, porque han aparecido construcciones extrañas, han aparecido también unidades oxidadas que no se sabe muy bien si son un barco o son un plato, ¿no? Y si uno va a las arenas de Condorin, pues también, o sea, uno se queda desconcertado porque de repente en medio de la nada pues se encuentra uno con un oasis despampanante, impresionante, ¿no? En África tendríamos que hablar de los desiertos de Namibia y de Angola, ¿no? Estos son desiertos raros, originales, ¿no? Y, por ejemplo, pues hay todo un bosquecillo de árboles muertos, pero que están en pie, aparentemente, ¿no? Y se ven unas dunas gigantescas. Las dunas suelen ser pequeñas, menos estas, que son enormes, ¿no? Y hay plantas muy extrañas que crecen allí que no se sabe de dónde han venido, ¿no? Es decir, esto da una lección de supervivencia. Pero posiblemente las imágenes más impresionantes son las dunas de Namibia, ¿no? Que vamos, casi se despeñan en pleno Océano Atlántico, ¿no? Y si uno hace un tour en helicóptero, pues te quedas desconcertado, ¿no? Lo que llaman ellos la costa de los esqueletos, ¿no? Donde según el desierto y el mar, eso es para no olvidar nunca, uno queda marcado con eso, ¿no? En la zona de India y Pakistán también hay un desierto importante y si se entra por la ciudad antigua, que es una especie de fortaleza de Jaisalmer, pues estos lugares están igual que estaban hace miles de años, ¿no? Entonces es como viajar en el tiempo, ¿no?
Ahí te tropiezas con todo lo inexplicable, en medio de la nada, ¿no? Es desconcertante. Luego, cuando pasas la noche bajo las estrellas, pues no os quiero ni contar, ¿no? Si volamos a Chile, tenemos que hablar allí del desierto de Atacama, que es muy importante, está protegido por la cordillera de los Andes. Y este no es tan grande, pero es desconcertante, ¿no? Debe tener unos 1000 kilómetros cuadrados de arena y de pedrisco, ¿no? Y allí hace un sol impresionante. Yo estuve una vez y la verdad fue desconcertante, ¿no? Dicen que es el desierto más seco del mundo y, bueno, lo es tanto que han conservado antiguas momias de los incas, que vamos, como si las hubiesen embalsamado ayer, ¿no? Y los lagos secos del Valle de la Luna son impactantes también. Y supongo que le han dado el nombre pues porque hay mucha sal que cubre aquello y entonces el sol, como a fin de cuentas la sal está formada por cristalitos, el sol la refleja creando pues unos colores extraños, ¿verdad? Y unos arcoíris raros, ¿no? En el África, pues ya sabéis, tenemos que hablar del desierto del Sahara, que es mítico, ¿no? Y que cubre todo el norte de África. Este desierto, pues en algún momento fue un lecho marino, o sea, el mar lo cubría, ¿no? Hoy por hoy está arriba y es verdaderamente espectacular, ¿no? Hay dos entradas, por decirlo de alguna manera, que si se está en la zona conviene ir, ¿no? Una está en Marruecos, le llaman ellos Ouarzazate, y otra está en Túnez, Tozeur. Y lo mismo, si estáis cerca y podéis disponer de cierta comodidad para acampar allí por la noche y demás, o negociar con alguno de esos beduinos que os ponen, os montan la tienda y unos colchones estupendos, pues eso es extraordinario, ¿no? Y si además hacéis algún tipo de ruta en dromedario, pues mejor que mejor. En Jordania está el desierto de Wadi Rum. Este es el más bello del mundo, yo lo conozco también. Y es preciosísimo, de arena tirando a rojo, o sea, rosa, rojo, y tiene unas formaciones rocosas verdaderamente caprichosas, ¿no? Mucha vida, ¿no? No sé si recordáis la película aquella de Lawrence de Arabia, que se filmó ahí, precisamente, ¿no? Hay una luminosidad que refleja esa arena también desconcertante, ¿no? Y al amanecer, si os embarcáis en un paseo en 4x4, es absolutamente único aquello, y es especial. En la zona de Argentina, perdón, en la zona de Argentina está el desierto de la Antártida, que es pues una extensión bastante vasta de hielo y nieve, pero desértico, ¿no? Es espectacular aquello también, hay poca lluvia y es curioso, pero allí en Antártida apenas llueve nunca, ¿no? O sea que aparte de ser el desierto más grande del mundo, pues está todo helado, ¿no? Lógicamente, si vais por ahí abajo, ¿no? Puente Arenas o Ushuaia, ¿no? Vais a ver maravillas, ¿no? Y si os tomáis un tour en barco o avión, excelente, a pesar de que bueno, la temperatura es extrema, ¿no? De menos de 20 grados, ¿no? Y aquí donde estoy yo estoy pues al lado, o sea, en uno de los laterales del desierto de Sonora. Hay algunos que le llaman desierto de Gila, ¿no? Por el río Gila que está por ahí, ¿no? Y una parte del desierto pues está compartida con Estados Unidos, ¿no? Y cubre partes de Arizona y California. Y este es uno de los desiertos más calurosos y más grandes del mundo, ¿no? Porque cubre un área de 300 y pico mil kilómetros cuadrados, ¿no? Hace poco un satélite de la NASA
midió en infrarrojos una temperatura superficial aquí de 80 grados centígrados, ¿no? Aquí están acostumbrados, incluso en poblaciones limítrofes del desierto, les hablas de 40 grados y hasta de 50 y nadie se asombra, o sea, lo toman como normal, ¿no? Pero han llegado a medir hasta 80 grados, ¿no? Y esta creo que es la temperatura más alta que ha sido en la superficie de la Tierra. Y estamos hablando de la superficie del suelo, no tanto del aire, ¿no? Es un desierto extraño este también, donde hay muchos avistamientos aquí, muchas entradas y salidas por alguna razón. Y la zona, que es muy vasta, ¿no? Pues va desde el valle del Bajo Colorado, el río Colorado, el Vizcaíno y la llanura de Sonora, ¿no? Y se divide en varias partes, ¿no? Pero es todo desértico, mucha arena por todas partes. La arena es distinta, además, y eso llama poderosamente la atención. La arena de los desiertos no es lo mismo que la arena de la playa, ¿no? Hay diferencias, ¿no? Porque, por ejemplo, pues todos hemos visto en algún momento esa arena de la playa y vemos que está formada por granitos finos, ¿no? Pues de rocas y minerales de distintos colores, distintos tonos, ¿no? Y a simple vista pues pueden parecer parecidas, pero no es así, ¿no? Hay elementos distintos, ¿no? En general, yo diría que la arena es casi siempre granular, eso sí, más grande, más pequeña, ¿no? Y en geología se considera arena, pues, cualquier partícula mineral, independientemente de la composición, que tenga un diámetro inferior a los 2 milímetros, ¿no? Entonces, cada una de esas es un grano de arena, ¿no? Y se forma, pues seguramente ya sabéis, ¿no? Por silicatos, que son o sea, como la combinación de varios elementos metálicos, perdón, con otros más comunes de la corteza terrestre, ¿no? El tono general, pues lo da el mineral que aparece mayoritariamente, ¿no? Ahora bien, la arena del desierto está formada por granos más uniformes que la de la playa y eso desconcierta, ¿no? Y el tamaño es diferente también. Porque en el desierto no llega a 1 milímetro y en la playa puede llegar a 2, ¿no? O sea, esto es un poco sorprendente para todos, ¿no? Hay que tener en cuenta también que en el desierto, pues la variación de la temperatura entre el día y la noche es enorme. O sea, por la noche hace frío y por el día un calor espantoso, ¿no? Y por tanto, pues se asume que los granos de arena se descomponen más, ¿no? Mientras, por ejemplo, eso que los científicos aducen, que la ruptura de las rocas, que hace miles de años formaban el suelo y demás, pues ha dado lugar a unos componentes diferentes, ¿no? Pero la arena de la playa es menos uniforme que lo que es la arena de los desiertos, porque ahí también están integrados, pues, por ejemplo, las conchas, vegetales y otros residuos marinos que hay por ahí. Y claro, esto está lleno de mitos, ¿no? Está lleno de mitos, sobre todo porque han descubierto no hace mucho que el espesor de la arena, por ejemplo, de los desiertos, pues no es gran cosa, ¿no? O sea, en algunos lugares no llega ni a 15 metros y después viene roca. Entonces están sorprendidos ahora mismo de ese tipo de cuestiones ahí. Se están cuestionando eso como planteaba al principio. O sea, ¿quién puso esto aquí? ¿Por qué? O sea, ¿qué quisieron ocultar? ¿Qué pasó? ¿No? Para mí este es uno de los grandes misterios de la esfera, como decía al principio. Es decir, el mar por un lado, el desierto por otro. ¿Qué hay ahí debajo? ¿Qué pasó? ¿Qué cubrió? ¿Por qué se cubrió? O sea, cómo llega incluso la arena tan fina del desierto. La llevan los vientos, es cierto, a otros lugares. Por ejemplo, al Caribe, en América, aquí a México llega la arena del desierto del Sáhara. Pero es poca cosa, ¿no? O sea, desconcierta un poco esto, ¿no?
Hay una teoría que dice que el desierto pues tiene un poder cautivante, ¿no? Que casi como que te enamora tanto que te hace entrar en él, ¿no? Es como si generase una especie de espejismo, ¿no? Que tiene un poder extraño, que captura a la persona. Y sí, sí lo tienes. Cuando estás en el desierto te sientes bien, tienes controlada la temperatura, además el calor es siempre seco, lo que significa que si estás debajo de una tienda o de un paraguas o algo, o sea, si estás a la sombra estás bien, ¿no? Y, y bueno, hay casos muy curiosos, ¿no? Que siempre impactan. Yo recuerdo haber leído en alguna ocasión que antiguamente había un tren que iba desde Santiago de Chile hasta, no recuerdo yo muy bien qué ciudad era, pero la ruta del tren tenía unas paradas extrañas, ¿no? Inexplicables, en el mismo desierto, y era en ese momento que curiosamente, pues un pasajero se bajaba y no regresaba. O sea, desaparecía mucha gente, ¿no? Nunca llegaba a destino. Perdón. Después hay algunos desiertos con cuestiones extrañas, es decir, algunos de los barcos que desaparecen en alta mar aparecen a veces en los desiertos, ¿no? Habréis oído hablar del barco fantasma del desierto, que está en Estados Unidos, ¿no? Y, y donde se descubrió también pues, unos petroglifos de los Kumis, un pueblo indígena, ¿verdad? Y en estos petroglifos, entre ellos, vamos, apareció un barco con 3 mástiles, ¿no? Hay cosa desconcertante porque el mar queda muy lejos. Y bueno, pues ahí lo tienen, prácticamente lo adoran, pero claro, la pregunta siempre subyace, ¿y esto quién lo trajo? O sea, ¿cómo vino aquí si aquí nunca hubo agua antes, ¿no? No sé. En otros casos también ha habido poblaciones indígenas que han dibujado estas cosas, han dibujado barcos, ¿no? Barcos de otro tiempo y claro, la pregunta subyace, ¿cómo han podido saberlo? ¿Quién se lo dijo? Si el mar queda lejos, nunca fueron al mar y que se sepa, ninguno de ellos fue al mar y volvió, ¿no? O sea, hay mucho que desconocemos de los desiertos, ¿no? Y ese ambiente que hay por la noche también, ese es desconcertante. O sea, personas muy sensitivas tienen grandes experiencias en los desiertos y hay muchas personas que tienen experiencias con seres de otros lugares que con mucho gusto se aparecen en el desierto más que en otros lugares, ¿no? O sea que hay muchos informes que indican que por el calentamiento global, los grandes icebergs eh, se derriten, ¿no? Y eso pues significa que se producen desplazamientos de grandes bloques, ¿no? No lo sé, el caso es que esto es realmente inquietante, ¿no? Y cuando alguien, por la razón que sea, se queda perdido en el desierto, sí que hay una carrera contra el tiempo, ¿no? Pero llena de experiencias de todo tipo. Quien ha pasado eso no lo olvida jamás, ¿no? Son lugares extraños, inhóspitos, con un silencio extraño, ¿no? Es algo diferente, ¿no? Y está lleno de enigmas, es decir, en todos los desiertos de esta esfera, pues hay una serie de aspectos que se empezaron a descubrir justamente con Google Earth y que no saben de qué va, ¿no? Eh, por ejemplo, los famosos círculos de las hadas, ¿no? Del desierto de Namibia, donde se encuentran, pues, no sé, miles o millones de círculos, montones, que además están espaciados de manera perfectamente simétrica, es decir, con bordes que en algunos casos están hasta marcados con una especie de hierba seca alta, ¿no? Que llega hasta la rodilla, pero no sé cómo lo han podido hacer, pero en el centro no crece nada, ¿no? Y han intentado fertilizar ese suelo y tal, nada, no pasa absolutamente nada. Y hay todo un misterio que rodea el origen de estos anillos que han inspirado pues, todo tipo de teorías a lo largo de los años, ¿no? Pero no ha habido ninguna que satisfaga a la comunidad científica. Los hay que sugieren que se debe al trabajo de
grupos de colonias de termitas, a los baños de arena de las avestruces o de las cebras. E incluso hay algunos que mencionan que pudieran ser algunas plantas nocivas o de la familia de los hongos que suelen matar todo a su alrededor y producen esos círculos de hierba o bolsas de gas subterráneo. No se sabe, la verdad. Otra de las características pues es la forma en que están organizados, o sea, parecen trazadas desde el aire, ¿no? Porque están impecables, no se superpone ninguno de esos círculos, ¿no? Y estamos hablando de diámetros importantes que van hasta los 20 metros, ¿no? Y se sabe, hay círculos que se han mantenido inalterables durante 70 y tantos años, ¿no? O sea, no se sabe hasta este momento qué es lo que los puede hacer desaparecer, ¿no? En el Valle de los Reyes también, o sea, la misma necrópolis donde se encontraron los restos de Tutankamón. Ya sabéis que en ese valle los edificios no son sobre tierras, sino son hacia abajo, bajo tierra, distintos pisos, ¿no? Y allí, claro, estamos hablando ya entonces de misterios de más de 3000 años, ¿no? Creo que fue por el 2005, por el 2007, no recuerdo bien, una nueva cámara de piedra caliza apareció de repente, ¿no? Y fue apareciendo debajo de algunas chozas de unos constructores de la época. Yo he estado allí también en pueblos aledaños y es curioso porque todos tienen, he estado en muchas casas por allí, todas tienen una conexión con instalaciones subterráneas, ¿no? En una de ellas encontraron hasta 20 y tantas jarras enormes y 7 ataúdes y todos estaban perfectamente sellados y adornados, aunque no había un solo cuerpo, o sea, no, en su lugar lo que tenían eran piezas de cerámica, rocas especiales, tela y cosas de estas, ¿no? Y apenas tenían, ellos utilizaban un polvo especial para secar a los muertos, apenas tenían de ese polvo, o sea que no se sabe si realmente llegaron a contener a un difunto, ¿no? Perdón. Claro, todo son conjeturas, no se sabe si eran entierros falsos para engañar a la gente o como siempre ha habido ladrones de tumbas por ahí, pues una forma de despistarlos, ¿no? Pero el caso es que están. Y hay teorías que dicen bueno, que por ejemplo los restos de algunas de estas instalaciones subterráneas pues tratan de despistar sobre el enterramiento en la zona de alguien grande, ¿no? Como fue Tutankamón, ¿no? Y entonces en muchos de ellos los dotan de inscripciones, grabados, etcétera, parecidas a las que se encontraron en la tumba de Tutankamón, y por eso se especula que se pudieran ser para despistar, ¿no? Pero fijaros, hacia el año 2000 o 2002 o por ahí, hubo un satélite que era utilizado para identificar y cuantificar metano, ¿no? Y encontró, o sea, este gas de efecto invernadero, encontró en lo que llaman en Estados Unidos el monumento de las cuatro esquinas, que está en un área donde confluyen, quiero recordar, Colorado, Nuevo México, Arizona y Utah, creo, ¿no? Y encontraron un montón, una cantidad enorme de metano, ¿no? Pero enorme, o sea, equivalente, se dijo en su momento que era como el 10% de las emisiones anuales en todos los Estados Unidos, ¿no? O sea, es un misterio extraño este, ¿no? Y esta emisión continuó durante 6 años hasta que, al igual que había aparecido de repente desapareció y no llegaron a explotarlo ni nada. Pero en la zona sí han surgido pues, más de 40.000 pozos, ¿no? Que, qué sé yo, pudieron haber sido los responsables de eso. Y en Siria también. En Siria hay ruinas extrañas en los desiertos, ¿no? Que son mucho más antiguas que las pirámides, mucho más antiguas.
Y obviamente pues son los restos de alguna ciudad antigua, misteriosa, que estaba cerca de Damasco, o sea, a menos de 100 kilómetros, ¿no? Y estamos hablando de hace 5.000 años. Y estas ruinas bien conservadas, pues la verdad es que hacen que la ciudad de Damasco, pues, parezca una ciudad del presente, ¿no? En base a eso, ¿no? Y todo esto llama la atención, por eso digo que los desiertos ocultan montones de cosas que no se sabe, ¿no? De hecho, hasta la misma pirámide de Giza, la Gran Pirámide, que ya sabéis que se suele sugerir que fue construida hace unos 4.500 años, pero ha habido restos en la zona que se han encontrado también y que datan de 6 a 10.000 años. Entonces, pues eso realmente no se comprende bien. O sea, ¿quién construyó aquello y por qué, no? ¿Qué pasó? ¿No? De igual modo, las herramientas de piedra más antiguas creo que fueron encontradas en el desierto de Kenia, si no me falla la memoria. Y este descubrimiento relativamente reciente, pues desmentiría la idea de que la creación de herramientas antiguas se dio en especies relacionadas con los seres humanos modernos, ¿no? Hay más de 150 artefactos que han sido datados en más de 3 millones de años y que fueron encontrados en los desiertos, ¿no? O sea, cuando se supone que en ese momento es que no había ni antepasado humano conocido, ¿no? Entonces, ¿quién fue el artesano? ¿Quién tenía esa capacidad de crear pues un cuchillo afilado y una piedra, ¿no? Esa técnica que hoy llaman napping, ¿no? No se sabe, no se sabe. En Chile, como os hablaba antes, en Atacama igual, ¿no? Allí no crece nada, es una cosa extraña. Creo que es el desierto más seco del planeta, ¿no? Ha llegado tener a pasar hasta 400 años sin lluvias, ¿no? Y sin embargo, pues allí hay depósitos de nitrato y de yodo desconcertantes, o sea, casi a ras de superficie, y parece que son los más abundantes del planeta, ¿no? O sea que, perdón, son misterios minerales extraños, ¿no? Que no tienen por qué estar allí, ¿no? Porque las bacterias responsables de formación de nitratos, por ejemplo, y de depósitos de yodo, simplemente allí no las hay. Y sin embargo, pues allí en Atacama hay una franja impresionante que debe medir cerca de 1.000 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho, ¿no? Entonces no se explica uno, o sea, cómo se formó aquello, ¿no? Existe un cinturón de nitratos que se formó del mar, pero el mar no está cerca de allí. En línea recta está como a 50 o 60 kilómetros, ¿no? ¿Qué originó aquello, ¿no? En Perú igual, o sea, ya habréis oído hablar de las líneas de Nazca famosas, ¿no? Esto está en el Valle del Pisco, ¿no? Y allí hay miles de agujeros con forma de cono que no se sabe por qué, quién los talló ni qué pasó, ¿no? De eso no se sabe absolutamente nada. Hay teorías sobre la posibilidad de que los agujeros pudiesen haber servido como silos de grano o tumbas de alguna población misteriosa, y a pesar de que hay algunos que bastante anchos, como de 2 metros de profundidad y largos, en los estudios que han hecho, pues no les encaja eso bien, ¿no? Y si fuese un cementerio habría dejado pruebas, pero no se ha encontrado nada, ningún cuerpo, ningún diente, ningún hueso, nada de nada, ¿no? Entonces, eso desconcierta mucho a los investigadores, ¿no? Saben que hay cerca de 7.000 pozos que se han colocado de manera geométricamente exacta, pues a lo largo, o sea, con un diámetro de kilómetro y medio, ¿no? Y de 20 metros de ancho. Y algunos están hechos con una precisión que realmente desconcierta, ¿no? O sea que todo esto está lleno de misterios, ¿no?
El desierto del Sáhara igual, hay un megalítico desconcertante tipo Stonehenge, que ellos llaman Nabta Playa, ¿no? Este lugar pues muestra un anillo de piedras de 5 filas de losas verticales y caídas, y no saben si son tumbas. Lo que sí saben es que pesan cada uno un par de toneladas y que en ese momento pues, no se explican cómo las colocaron, ¿no? Llegan hasta los 3 metros de altura. Y se sabe que algunos desconocidos manifestaron, dejaron escrito que habían construido este complejo durante la Edad de Piedra, estamos hablando de hace 6 o 7.000 años, ¿no? Y por tanto, pues es la alineación astronómica megalítica pues, más antigua descubierta, ¿no? Y si vamos a las observaciones con satélite, pues una de las hileras apunta hacia la zona este-oeste, ¿no? Mientras otras están alineadas en el norte-sur. Es decir, hay 2 líneas adicionales compuestas pues, por más monumentos de piedra que comienzan en el mismo megalito, solo que uno va hacia el noroeste y el otro al sureste. Y apuntan siempre, al igual que en Stonehenge, hacia el solsticio de verano y posiblemente la temporada de lluvias, pues a lo mejor fue construida a orillas de un lago en aquel momento, ¿no? Y no se sabe, o sea, en definitiva. Y bueno, ahí hay un montón. Por ejemplo, en el desierto occidental de Egipto, ha sido hallada una piedra arenisca en el oasis de Karga, ¿no? Que está a menos de 200 kilómetros al oeste de Luxor, en la que se representa lo que podría ser, pues tal vez la única muestra de arte rupestre de la zona, ¿no? Es una especie de araña que era conocida en el mundo antiguo y no se sabe la fecha exacta, no lo han podido datar, ¿no? Solo especulan con que su historia podría llegar hasta los 4.000 años antes de Cristo, ¿no? Pero en aquella época ni siquiera Egipto existía, o sea que no se sabe qué civilización pudo establecer esto ahí. Los jeroglíficos que representaban arañas eran bastante raros, ¿no? Y no se entiende tampoco por qué se las eligió como parte central de su obra o qué significado pudiera haber tenido, ¿no? Y finalmente, bueno, pues el famoso vidrio del desierto, ¿no? Que también, o sea, ha generado arenas en algún lugar y desconcierta a los investigadores, ¿no? Por ejemplo, en el Sáhara se descubrió un área donde hay unos bloques de vidrio extraños que no fueron convertidos en arena, que cubren la zona, ¿no? Y da la impresión que fue fruto de, o sea, del resultado de una explosión atómica en algún lado, cuando se sabe que la primera prueba atómica tuvo lugar en Nuevo México en el 45, ¿no? Y que dejó una huella exactamente igual que esa. Así que no se sabe quién pudo hacer una detonación parecida y qué es, de otra manera, cómo se originó ese vidrio. O sea, no se sabe absolutamente nada. Se habla de que si un cometa pues, pudo impactar y demás, pero no se sabe. O sea, esto está lleno de misterios por todas partes. Luis, yo estoy como siempre, me enrollo solo y no sé si hay alguien que quiera preguntar o aportar. Tenemos varias preguntas, pero yo sí quería preguntarte, porque cuando hablamos de estos desiertos hay una teoría que hablan de que eso probablemente tendría un manto como cualquier manto que hay hoy en día, con árboles o con plantas, y en un momento determinado pues alguien se lo llevó. Imagínate una nave nodriza con gente venida de no se sabe dónde y Sí. pudo haber quitado toda esa capa. ¿Eso podría ser cierto? Pues sí, yo también escuché eso, sí. Es una de las especulaciones que hacen, porque es que no tiene sentido. Es decir, la formación de arena tarda millones de años. Y entonces no tiene mucho sentido que haya además una capa de arena tan fina, ¿no? Las capas de arena, por ejemplo, de las playas y tal, son tremendamente más anchas, ¿no? Sí se especula con eso, sí, de que, sobre todo porque hay en áreas del desierto de Namibia, por ejemplo,
han descubierto no bosques, ¿no? Pero sí árboles. Árboles a cierta distancia unos de otros, es decir, es un bosque extendido, por decirlo así, ¿no? Y eso es sorprendente también. Entonces, entra dentro de lo posible, ¿sí? De que efectivamente pues una nave nodriza en un momento dado haya ido a un sitio y agarre X kilómetros cuadrados para llevarlos a otra parte. Aquí también en el planeta, al hilo de este comentario tuyo, se han producido sucesos que son desconcertantes, ¿no? Por ejemplo, pues no hace mucho en Argentina se cambió un lago de sitio. Es decir, había un lago bastante grande en un lugar y apenas estaba poblado, o sea, cuando se había el lago, ¿no? Apenas estaba poblado. Pero tú imagínate que hay una casita allí de unas personas frente al lago, todos muy contentos, y una mañana se levantan y no hay lago. O sea, se lo han llevado entero. O sea, alguien o algo absorbió toda el agua y se lo ha llevado a otro sitio, porque al igual que desaparece de un sitio, aparece en otro. Es decir, una mañana, pues unas personas que vivan en la zona, pues van a la campiña de siempre y aquello ya no hay campiña, hay un lago allí. Es decir, se ha trasladado de un lugar a otro, ¿no? Eso se da. Lo que pasa es que los desiertos son tan grandes que eso es lo que desconcierta precisamente, ¿no? Y eso por no hablar de los desiertos del mar, que también hay desiertos en el mar, ¿no? Los de tierra. Claro, ahora se empieza a dar esa circunstancia de que al existir Google Earth, pues hay personas que se dedican a investigar y van paneando un área, seleccionan un área, se acercan con el zoom y empiezan a ver lo que hay y están descubriendo pues cosas extrañísimas, ¿no? Extrañísimas. Y luego pues de repente pues ven en un lugar que hay como una especie de humo, se acercan y resulta que es una lanzadera espacial que está allí bajo las arenas del desierto, ¿no? Entonces, claro, todo empieza a tener pues una conexión y un sentido, ¿no? Cuando tú ves, dices, bueno, pues estos están en medio de un desierto, pues han montado ahí la lanzadera espacial, no pagan impuestos a nadie, no declaran nada a nadie, no tienen ningún problema y están haciendo su negocio sin conflictos de ningún tipo. Pero claro, agencias espaciales como NASA o la Agencia Espacial Europea, conscientes de esto, pues antes o después, o sea, establecen contacto y son ellos los que les hacen el trabajo con un ahorro considerable de diseño, tiempo y economía. Imagínate. Claro. Pero hay una cosa que también has dicho al principio y has dicho esos desiertos de silicio. Hay una teoría, y digo teoría, no digo que sea verdad, pero puede ser, que han habido reseteos anteriores en la Tierra. Y en unos de reseteos habían pues esos que se llaman titanes, que eran tan altos como montaña. Y dicen que eran seres de silicio. Y había montañas, o sea, es decir, y habían árboles gigantes que eran de silicio, que bueno, sus frutos cuando caían, pues hoy en día son estas piedras que se abren por dentro, geodas, ¿no? Y tienen esos brillos, no son minerales. Entonces la pregunta es, si los desiertos son de silicio, entonces serían de esos anteriores desiertos. Es decir, estamos sobremuertos, para que lo entiendan, ¿no? Sí, no, yo no creo. O sea, el silicio es un elemento muy común aquí, ¿no? De hecho, el mismo cuarzo de silicio también, ¿no? O sea, los cristalillos abundan por todas partes. Y cuando me refería antes a estos cristales de silicio, es porque están concentrados en un área determinada, ¿no? Porque habitualmente el silicio está más expandido. Es un elemento común aquí, pero bueno, tanto como plantearse que unos seres de silicio. Sí que es cierto que en algunos lugares, no aquí, la biología de los seres humanos no está basada en el ciclo del carbono, sino que está basada en el ciclo del silicio o en el del cesio o del manganeso, ¿no? Y obviamente si uno se encuentra o identifica a una de estas personas, pues solamente por ese hecho, vamos a decir que su piel o los componentes más superficiales de su formación antropológica, ¿verdad? Pues van a emitir un brillo, pero que no es un brillo propio ni siquiera, sino el reflejo de cualquier luz que hay afuera, ¿no? Esto se da, pero yo no creo en nada de eso del reseteo y demás.
sea, la Tierra está sometida a ciclos propios, a ciclos evolutivos, o sea, la Tierra palpita, como sabemos, late, y en ese sentido, pues sí se pueden producir eventualmente movimientos de masas en la superficie de la esfera. Lo que sucede con estos de los desiertos es que hay mapas antiguos también, antiguos pero no tan antiguos, ¿no? Y en esos mapas antiguos algunos de los desiertos de ahora no aparecen. Es decir, en esos mapas antiguos, pues esas áreas, por ejemplo, partes del Sáhara, partes de lo que es hoy el desierto de Atacama, incluso este desierto de aquí de Sonora, no aparecen, o sea, era tierra cultivable, normal y corriente, es decir, algo sucedió en un momento dado, algún movimiento geotectónico extraño o algo, no sé, ¿eh? Que generó un desierto. Es como si quisiesen tapar algo, ¿no? En realidad la tónica no es distinta, pues eso, a tener una finca en muy mal estado, llena de basura, de elementos desechables, etcétera, y van a construir, y yo esto lo he visto en muchas partes del mundo, y lo primero que hacen es cubrir todo aquello, ¿no? Como no sé si sabes cómo funcionan, por ejemplo, los sedimentos de basura de algunas ciudades. Hay áreas, por ejemplo, aquí hay eso en Ciudad de México, ¿no? Hay áreas que eran estercoleros, basureros municipales durante mucho, mucho tiempo, y entonces los cubrieron, los dejaron ahí y hoy son jardines maravillosos y han construido ahí pues edificios de viviendas de los más caros de la ciudad. O sea, eso existe. Entonces también hay especulaciones en ese sentido. A ver si estas áreas desérticas pues hubieran sido áreas de detritus, de basura, etcétera, y que alguien en un momento dado cubrió con eso. ¿Quiénes lo van a cubrir? Bueno, pues posiblemente los que hayan hecho la propia esfera, ¿no? No sé. Vale, tenemos preguntas. Tenemos a Rui, dice, ¿qué opina el doctor sobre los agroglifos? ¿Tienen que ver con la nueva era? Bueno, los agroglifos en general, hay un comportamiento habitual en los grupos humanos que hicieron agroglifos, ¿no? Y la pauta de comportamiento siempre es parecida. Es decir, ha habido civilizaciones que se instalaron aquí, que estuvieron un tiempo aquí, que supieron con antelación que iba a haber una hecatombe, ¿no? Y entonces plantearon a toda su población que tenían que evacuar la esfera, ¿no? Porque corrían peligro. Pero claro, esa evacuación nunca es general. Si bien es cierto que quienes organizan la evacuación invitan a todo el mundo, pero lo que no pueden hacer es forzarlos. Entonces siempre hay un grupo humano, o más de uno, que no acepta eso, ¿no? Y es muy interesante, por ejemplo, lo que plantean las civilizaciones o la civilización que hizo las piedras de Ica en Perú, ¿no? Donde explican, ponen ahí uno de los petroglifos, explican cómo estaba la Tierra en ese sentido y explican el peligro latente que había y después plantean que tienen que evacuar la Tierra y establecen un mapa de la nueva Tierra, ¿no? Y bueno, se van y quedan algunos, ¿no? Eso en relación a los petroglifos como tal. Respecto de los agroglifos obviamente no son hechos por personas de aquí. Tampoco son, aunque se le relaciona con los círculos de las cosechas, pero no son solamente ellos, hay no sé, vamos a llamarles glifos, simplemente los hay en arenas, los hay en el desierto, los hay en el fondo de los mares, los hay en muchos lugares, ¿no? Habitualmente esto se tiene que ver un poco, yo les llamo vacunas. Es como si fuese necesario impactar en ciertos puntos de la esfera en un momento dado, a veces para corregir una órbita que se está de alguna manera desequilibrando, otras veces para dotar a la esfera en su conjunto
de una aceleración puntual en un momento dado. Y estas manifestaciones, entonces, no siempre fueron así, pero desde hace un tiempo, desde que hay civilización, siempre se presentaron con un diseño geométrico. Y ese diseño geométrico en los últimos tiempos a veces responde a preguntas que tienen estancados a los científicos. Entonces hay respuestas a través de esos agroglifos, ¿no? De manera que podemos considerarlos como mensajes encriptados o mensajes encubiertos, ¿no? Pero en cualquier caso, estos no son imputables a una civilización de aquí. Y en otro caso de los petroglifos, eh, quienes, eh, quienes graban las piedras, quienes hacen las tallas, etcétera, son justamente la civilización que quedó aquí, que no quiso ser evacuada, pero que después entró en un estado de animalización, de salvajismo, lo suficientemente importante como para que alguno, el menos salvaje entre los salvajes, sugiriese utilizar las piedras como único material válido que se quedaría pues, permanentemente disponible, que no sufriría grandes alteraciones y que serviría de alerta a humanidades del futuro de algo que pasó para que no cometiesen los mismos errores, ¿no? O sea, esto es lo que puedo decir al respecto. Perfecto, vamos ahora a compartir pantalla un momento y recordar a la gente que tenemos este seminario 1, Viajes Estelares. Será el domingo 22 de octubre, 8 horas de España, 2 p.m. hora de Nueva York. El seminario es de 4 horas y el programa introduce a la exploración espacial interestelar. Programa de la exploración espacial interestelar, importancia científica y exploratoria de viaje a otras estrellas. Segundo punto sería avances de propulsión espacial, revisión de la tecnología actual y propuestas para la propulsión interestelar. Desafíos y oportunidades en la propulsión de velocidades relativistas. 3. Destinos potenciales y exoplanetas y sistemas estelares. 4. Soporte vital y sostenibilidad en viajes estelares. Desafíos psicológicos y sociales. 6. Exploración robótica y misión y sus precursoras. Y 7. Preguntas futuras y perspectivas. Objetivos: fomentar la comprensión del avance actual de la tecnología espacial. Y así podéis ver, como tengo puesto aquí en el texto de Aulas Pandora, los objetivos y todo lo que vamos a hacer en este seminario, que yo os recomiendo que podáis, si os gusta este material, que podáis hacerlo. Entráis en aulaspandora.com, aulaspandora.es, en la descripción del vídeo tenéis el enlace. También lo suelo colocar en el chat, lo voy a colocar ahora mismo para el que se quiera ya apuntar pueda tener el enlace y bueno, yo espero que mucha gente participe. Y recordar también que en los últimos años todo el material que hemos hecho con el doctor lo tenéis en Aulas Pandora y podéis adquirirlo en cualquier momento para hacerlo en diferido y formaros o independientemente o por packs que hay hechos, que el Iván los tiene hechos para que podáis adquirirlos. No sé si, doctor Ángel, quieres comentar algo de los viajes estelares, de esta formación. Bueno, es un seminario especial ¿no? Porque también es la primera vez, o sea, estoy intentando en estos últimos seminarios adentrarme en temas que no he tocado nunca y que no se tocan habitualmente, ¿no? Yo quiero hablar de eso, de la viabilidad de los viajes espaciales, cómo son, cómo serán y qué posibilidades tiene cualquier ser humano pues, normal en tener ese tipo de viajes. Entonces voy a dividirlo en 3 bloques, es decir, cómo está ahora esa situación. En el bloque central, las posibilidades reales ahora de hacer viajes por esa línea. Y el tercer bloque, cómo van a ser realmente los viajes espaciales en el corto o medio plazo. Perfecto. Cuéntanos, doctor, ¿qué más actividades tienes? ¿A dónde vas ahora? ¿Qué va? Pues ahora voy inmediatamente a Argentina. Tengo una gira allí en Buenos Aires, Capilla del Monte y Jujuy. Y eso es lo que tengo ahora mismo en el corto plazo, ¿no? Y por lo demás, pues que podéis encontrar en mis programas de los martes y los viernes, que se presentan en 8 plataformas distintas. Fundación 11
general, Fundación 1-1 México, Fundación 1-1 España, lo mismo por Twitch también. Y o sea, siempre que busquéis 1-1 nos vais a encontrar por ahí. Y nada, o sea, a mí personalmente me encontráis como SDIGW de la Luz, que estamos produciendo al menos 2 documentales distintos y luego el programa de 1-1 de martes y viernes también tiene muchos segmentos de producción propia. O sea, la Fundación 1-1 está haciendo un trabajo importante en ese sentido. Tiene muchas cosas, muchos programas de producción propia. O sea, cada vez ya dependemos menos de cuestiones externas. Ahí nos vais a encontrar. A mí como es de IGEWE o es de IGEWE de la Luz. También recientemente hay una página que está totalmente en inglés, que es de IGEWE a secas. Me podéis buscar como es de IGEWE, o si tenéis a alguien que hable inglés, eso es todo totalmente en inglés, ¿no? Y nada más, o sea, de momento es un poco, porque esta actividad de ahora ya la hemos terminado ayer, así que, bueno, tengo una actividad, si hay alguien que esté escuchando esto, de Mexicali, en las páginas de la Fundación y en las mías, veréis, hay un conversatorio el próximo jueves en Mexicali. ¿Eso es Alta California también en México? Baja California. Eso, Baja California, me he liado. Baja California. Es que ellos a la parte norte le llaman Baja California y a la parte sur le llaman California Sur. Vale. ¿Y qué te iba a comentar? ¿En Colombia vas a ir? Me lo han preguntado antes. ¿Cómo? A Colombia. Si vas a ir a Colombia. Pues estamos en veremos. Estamos en veremos porque en realidad dependemos de los de allí. Habitualmente cuando bajo a Argentina subo y paro en otros países. Están tratando de organizar algo de esto. Perfecto. Y Sandy te pregunta, dice, saludos a todos desde California. Doctor Ángel, ¿qué nos puedes decir del desierto de Tecate? ¿Qué sucede ahí? Y antes había... Sí, bueno. Tecate. Bueno, es que Tecate no es un desierto en sí. A Tecate llega una parte del desierto de Sonora, ¿no? Yo creo que ella se está refiriendo a la Rumorosa, ¿no? La Rumorosa es un lugar extraño, especial, unas rocas gigantescas, o sea, es todo roca, todo roca. Y en la Rumorosa hay algo que yo siempre he llamado el garaje de los ovnis, ¿no? Es donde vienen a cambiar el aceite, ¿no? O sea, hay algo de eso, o sea, hay un área en la Rumorosa de entrada y salida, entran y tardan en salir, o sea, por eso se ha hablado de garaje, ¿no? De que algo están reparando, haciendo. Y toda esta zona, y en especial aquí en Tecate, que es donde yo estoy en este momento, es un área que está considerada como el punto caliente más importante de entradas y salidas de toda la esfera, ¿no? Y, lógicamente, cualquiera que viene aquí, que tenga ganas y tiempo, se va a un lugar tranquilo por la noche y va a ver cosas. Ayer, por ejemplo, no, antes de ayer por la noche estábamos reunidos allí en un rancho y aparecían y desaparecían constantemente y se veían pues incluso estructuras de muchos colores. Las había rojas, azules, las principales son doradas, ¿no? O de colores amarillentos. Pero había de todo, entonces, la gente ha filmado. Hay mucho material que se puede conseguir aquí, o sea, solo se necesita paciencia, tranquilidad y venir pues eso, de acampada o algún rancho así tranquilo como este donde estábamos nosotros y simplemente pues estás allí hablando y empiezas a ver y tienes tus cámaras y está lleno de entradas y salidas de estructuras y de manifestaciones de campos de energía que también son filmados y fotografiados. También te preguntan por aquí si son portales estelares los desiertos, son entradas y salidas. Pues es que los portales estelares, o sea, no son exactamente así, ¿no? Pero de los desiertos es que no se sabe nada, no se sabe nada.
lo que son buenos lugares para esconderse. Entonces hay grupos investigadores ahora que se están planteando eso, es decir, a lo mejor alguien viene aquí, qué mejor sitio para pasar desapercibido que en un desierto, ¿no? Y desde ahí entrar, salir, o sea, todo puede ser, no sé. Pues muchas gracias, doctor. Ha sido un placer tenerte aquí en la Caja de Pandora y nos vemos en 15 días. Un abrazote fuerte a ti, Luis, que vaya todo bien. Aprecio mucho la consideración que tenéis conmigo, aparte de la amistad, y bueno, aquí estoy siempre para todos y en primer lugar para vosotros. Y cuidaros mucho. Gracias por vuestra atención siempre. Paz, luz y salud para todos. Muchas gracias, doctor. Y conmigo me veis en 25 minutos en un vídeo que hago yo mismo. Venga, hasta ahora, familia. Nos vemos ahora.